Le vamos a presentar ahora un informe con datos que fueron dados a conocer por el Fondo Monetario Internacional sobre la situación económica de la Federación Rusa, teniendo en cuenta que desde hace tiempo le han puesto una gran cantidad de sanciones para afectar su economía y nosotros desde que comenzaron esas sanciones le hemos dicho que si bien en un principio pudo haberlos afectado un poco, nosotros siempre decíamos que no iban a tener el efecto deseado. Y de hecho se corroboró que tuvieron un efecto boomerang, es decir, los que resultaron afectados fueron los propios países europeos que les pusieron esas sanciones. ¿Qué es lo que dice el Fondo Monetario sobre el crecimiento económico este año de la Federación Rusa? Lo vemos en este informe. El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía rusa crecerá un 2,6% en el año 2024, más del doble de lo que había previsto hace 4 meses atrás. En marzo de 2022, la moneda rusa se desplomó. El valor de los gigantes Gazprom y Sberbank cayó en un 97%. Largas filas se formaban en los cajeros automáticos de Moscú. A los millonarios allegados al Kremlin se les confiscaron yates, equipos de fútbol, mansiones e incluso sus tarjetas de crédito. Este fue el resultado inmediato del intento más extraordinario de Occidente de contener financieramente a Rusia después de su invasión de Ucrania. Allí el país cayó en una gran recesión. El gobierno de Putin recibió más de 500 sanciones comerciales de Estados Unidos y la Unión Europea, y entre las medidas más importantes estaba la confiscación de los activos oficiales en divisas del Estado ruso y, en particular, el congelamiento sin precedentes de las reservas del Banco Central por $300.000 millones. Ya pasaron casi 2 años del comienzo de la guerra, y se ha producido un gran cambio en ese contexto económico de Rusia. Vladimir Putin exclamó hace unos días que su país es la economía de más rápido crecimiento en Europa. Según las cifras del Fondo Monetario Internacional, la economía rusa creció más rápido que todo el G7 el año pasado y volverá a hacerlo en 2024. El estancamiento en Ucrania el año pasado y la creciente expectativa de un conflicto congelado en el terreno a lo largo de este año se han visto apuntalados por la removilización de la economía rusa hacia su esfuerzo militar, especialmente en la construcción de frentes defensivos en el este y en el sur de Ucrania. Rusia ha transformado su economía en una economía de guerra movilizada. El Estado ruso está gastando una cifra récord en la era post-soviética. El gasto militar y de seguridad, que representa hasta el 40% del presupuesto, ha regresado a los niveles de finales de la época de la Unión Soviética. Otras áreas de apoyo estatal a la población se han reducido para compensar la financiación de la producción de tanques, sistemas de misiles y defensas en la ocupada Ucrania. Además de eso, y a pesar de las restricciones occidentales sobre el petróleo y el gas rusos, los flujos de ingresos de los hidrocarburos han seguido llegando a las arcas estatales. Los barcos petroleros se dirigen ahora a India y China, y la mayoría de los pagos se realizan en yuanes chinos en lugar de dólares estadounidenses. El actual flujo de divisas hacia el petróleo, el gas y los diamantes rusos también ha ayudado a aliviar la tensión sobre el valor del rublo. Las sanciones comerciales de Occidente buscaban aislar a Rusia de la economía mundial y así lograr frenar la invasión a Ucrania, pero los acontecimientos demostraron el gigantesco error táctico de Estados Unidos y la Unión Europea.